Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y te enviamos un cordial saludo desde el Auditorio Municipal de Tampico, donde provisionalmente estamos domingo a domingo compartiendo la palabra. Pero gracias por abrirnos tu casa a través de este medio. Esperamos que esta palabra sea de bendición, sea de edificación para tu vida y para tu familia. He estado hablando de una generación de conquista y me he llevado un buen tiempo porque creo que nuestro lenguaje debe ser de fe. Mientras estemos en esta tierra, tenemos cosas que alcanzar, tenemos camino que recorrer, tenemos obstáculos que vencer y el día que termine nuestra tarea aquí en la tierra, nos iremos a la eternidad. Pero antes de irnos, hay cosas que conquistar en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? La semana pasada estaba compartiendo de que una generación de conquista es una generación que sabe entrar en pacto. Y pacto significa permanecer, a pesar de, en contra de todo. Nos sostenemos en la palabra que dijimos. Dios es un Dios de pactos. Él permanece fiel a su palabra. Por ejemplo, encontramos que Él llamó a Noé y a su familia para construir un arca. A causa de la maldad de los hombres, dice la Escritura que Dios enviaría un diluvio a causa de la maldad. Y habría un nuevo comienzo en la tierra. Y para eso encontró a un hombre justo, a un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, llamado Noé, quien junto con su familia construyó aquella arca, y ahí pudo salvarse Noé, su familia y una pareja de cada uno de los animales. Después del diluvio, el Señor le dijo a Noé que nunca jamás volvería a enviar un diluvio sobre la tierra. Y Dios dijo: voy a poner el arco como señal de mi pacto. Ese arco, cada vez que llueve o va a llover, usted puede ver ese arco, y ese arco nos muestra que Dios es fiel a su palabra. Déjeme decirle algo: la maldad de los hombres continuó, la maldad no desapareció, pero Dios es fiel a su palabra y nunca jamás ha vuelto a enviar un diluvio sobre la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es un Dios que permanece siempre fiel. Ese es nuestro Padre. La semana pasada veíamos un ejemplo de la vida de Mefiboset. Así se llamaba Mefiboset, y no estoy hablando en lenguas en este momento, sino que era el nombre que le puso su padre. Veíamos que David y Jonatán, David, el que fue rey, y Jonatán, el hijo del rey Saúl, hicieron un pacto de amigos, un pacto de amistad, un pacto que permanecería aun cuando Jonatán o David no estuvieran. Jonatán le dijo a David: mira, si yo sé que tú vas a ser rey, yo sé que los ojos de Dios están sobre ti, solamente te pido que no te olvides de mi descendencia, te pido que no te olvides de mi familia. Y tiempo después, cuando David quedó como rey, después de que mataron a Saúl, los filisteos mataron a Saúl y mataron también a Jonatán y mataron a todo su ejército, a toda su familia, la Biblia nos enseña que tiempo después David llegó como rey de Israel. Y una vez que estaba como rey, una vez que ya se había sentado en el trono, una vez que el Señor le había favorecido con todo, él se acordó que había hecho un pacto con un amigo y preguntó si no había acaso algún hijo de Jonatán, un descendiente de Saúl, sobre quién hacer misericordia. Y la Biblia nos dice que alguien le dijo: hay un joven llamado Mefiboset, pero vive en Lodebar y él está lisiado de los pies. Y entonces la Biblia dice que David lo mandó traer. Levante su mano y diga: David lo mandó traer. O sea, David lo trajo a él. Y una vez que lo trajo a él, la Biblia nos enseña que David le restituyó las tierras que habían pertenecido a su padre, a su abuelo. Su abuelo cometió errores y perdió todo, pero cuando David vino, trajo a Mefiboset y le dijo: todo lo que tu abuelo te perdió, tú lo vas a recuperar, porque ahora yo soy el rey. Yo no sé qué hayas perdido en el pasado, yo no sé si tus padres o tus abuelos perdieron algo, pero ahora que tú estás en Cristo, tienes la oportunidad de recuperar todo lo que en el pasado se perdió. ¿Alguien lo cree? Esto es posible gracias a Cristo. Pero la tercera cosa que Mefiboset hizo fue que le restituyó la identidad. Mefiboset recuperó su identidad. ¿Por qué? Porque él genéticamente era nieto de un rey. Genéticamente en su sangre corría los genes, el ADN de rey. Sin embargo, lo había perdido todo. Ya no vivía como rey, ya vivía en un lugar seco, un lugar alejado, muy apartado, olvidado de la sociedad. Pero David lo trajo y dice la Escritura que lo sentó a su mesa como hijo de rey. Diga conmigo: como hijo de rey.
Eso es lo que hace el Señor. Tal vez en el pasado nos perdimos, pero hoy nos trajo a sus pies y somos hijos de un gran rey. Dale un aplauso fuerte al Señor si tú lo crees, si tú lo vives, si tú estás de acuerdo. Lo sentó en un lugar especial. Número 4, lo sentó en un lugar especial. Dice la Escritura que a partir de entonces Mefiboset siempre, diga conmigo siempre se sentaba a la mesa del rey. Él estaba lisiado de sus pies, él no podía caminar bien, él estaba imperfecto, pero al sentarse en la mesa del rey, las faldas de los manteles de esa mesa cubrían sus imperfecciones. En esa mesa él siempre se sentaba. Todos aquellos que tenemos un pacto con Dios, todos aquellos que buscamos el rostro de Dios, que tenemos identidad de hijos, sabemos que tenemos que sentarnos a la mesa de nuestro Padre, porque siempre hay un alimento que Él ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén? Hay un alimento. ¿Qué se platica en la mesa del rey? En la mesa del rey solamente se habla lenguaje de reino, lenguaje de conquista, lenguaje de avance. Si tienes una necesidad, no hay nada que el rey no pueda suplirla. Si David tenía la facultad de devolver las tierras, imagínate cuál facultad tiene nuestro Padre Celestial, que es el dueño de la tierra y del mundo y de los que en él habitan. Amén. Dale un aplauso a Jesús si tú lo crees. Mefiboset es figura de Jesús. Perdón, David es figura de Jesús. David no fue Jesús, pero David es figura de Cristo, y eso es lo que hace Cristo. Cristo nos atrae a Él. Cristo nos restituye lo que perdimos. Cristo nos da identidad de hijos, y Cristo hace que nos sentemos a la mesa en presencia de nuestros angustiadores. Aunque nuestros angustiadores traten de que nos vaya mal, aunque espíritus malos se hayan levantado en contra tuya, ellos no pueden tocarte. Los angustiados serán ellos, porque tú estás sentado en la mesa de nuestro Padre Celestial. Es un lugar de honor que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿sabe? La Biblia nos enseña que después David tuvo un periodo de crisis. David como rey tuvo un periodo de crisis. El reino entró en crisis. Entró en crisis cuando uno de los hijos del rey empezó a voltearle el reino. El reino de David entró en crisis cuando uno de sus hijos, llamado Absalón, empezó a voltearle al pueblo. La Escritura nos dice que Absalón se ponía a la puerta del palacio para recibir a la gente y ganarse el favor de la gente y ponerlos en contra del rey. Y llegó el punto en donde David tuvo que huir. David tuvo que huir debido a que Absalón se levantó en una conspiración grande en contra del reino. Escuche, no era en contra de David. David representaba un reino. No era el asunto del linaje de David. Se trataba del linaje que vendría a través de él, que era nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese contexto alguien se levantó contra el reino y empezó a dividir, y el asunto se convirtió en una crisis. Y en esa crisis David tuvo que agarrar sus chivitas de ahí del palacio, agarrar el catre viejo y la mula vieja, y empezó a agarrar el petate y todo lo que tenía y salió huyendo del palacio. Tiempo después, todo volvió a la normalidad, porque todo lo que se levanta contra el reino de Dios no puede prevalecer. De pronto puede causar daño, de pronto puede causar desestabilización, pero eso que se levanta en contra del reino de Dios se está metiendo con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y más le vale que tenga cuidado. ¿Está aquí conmigo? Dice la Escritura que después David volvió y devolvió las tierras a Mefiboset, segundo el libro de Samuel, capítulo 19, versículos 25 y 26, dice que sucedió que cuando vino de Jerusalén, ya después de que David regresó, después de aquel periodo de crisis, David regresó, dice que Mefiboset salió al encuentro del rey, y David le dijo a Mefiboset: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Cuando huí, ¿por qué no te aliaste a mí? ¿Por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Mi siervo me engañó, pues tu siervo se dijo: me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque tu siervo es cojo. Pero mire esta expresión: mi siervo me engañó. Aquel Mefiboset había recibido el favor de David.
Aquel Mefiboset había recibido la bendición de David, la restitución de sus tierras, la restitución en la mesa del rey, la restitución de un lugar de honor, pero alguien lo engañó. Alguien lo puso en contra del rey, alguien le echó mentiras y lo alejó del palacio. Aún así, cuando David volvió, David no le recriminó lo que había hecho, sino que como quiera le restituyó lo que en ese momento se perdió. ¿Sabe una cosa? Cuando venimos al camino del Señor y tenemos un encuentro con Él, Él empieza un proceso en nuestra vida. Diga conmigo proceso. Levanta su mano derecha, muévala y diga conmigo proceso. Empieza un proceso y ese proceso corre el riesgo de quedar a medias. Ese proceso corre el riesgo de no cumplir el objetivo. Todo proceso tiene un objetivo. Todo proceso tiene una meta. Cuando Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto, había un objetivo, llegar a Canaán. Pero antes en el desierto había un proceso donde afloró todo lo que ellos traían, pero ese proceso era para transformar sus vidas de manera que pudieran entrar a Canaán. Era un proceso. Y cuando nosotros venimos al camino del Señor, se pueden levantar cosas, se pueden levantar asuntos. Usted se puede decepcionar de alguien. Usted puede encontrar fallas en la iglesia. Usted puede encontrar que a veces hay ovejitas que muerden. Bueno, y uno que otro sembrador también muerde, ¿verdad? Pero eso pasa de Guatemala para allá abajo, para acá, por esta zona no ocurre eso. Pero llega el punto donde uno dice, ¿cómo es posible que en la iglesia del Señor ocurran cosas? Bueno, es que ocurren. Porque la mayoría de las personas venimos buscando al Señor porque reconocemos nuestra necesidad. Y cuando hay sinceridad en nuestro corazón, nos metemos en el proceso y la mano de Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Y después de ese trabajo sale una obra perfecta que solamente nuestro Señor puede hacer. ¿Alguien dice amén? Pero hay algunos que se quedan en el camino. O hay algunos que no inician su proceso. Y cuando no inician su proceso, cuando tienen otros intereses, cuando buscan otras cosas y no las logran, empiezan a murmurar, empiezan a decir cosas. Y eso puede causarte un desánimo o puede causarte una confusión como le pasó a Mefiboset. Mefiboset dijo, mi siervo me engañó. A mí me dijo otra cosa, me puso en contra tuya. Tal vez quiso que se pusiera al servicio del nuevo rey, apartándolo del lugar donde había recibido el favor del Señor. Sin embargo, David no se lo personalizó, sino que David le restituyó lo que el Señor le había dado. Una de las cosas que nosotros debemos tener presentes es que nuestra mirada debe estar en Jesús. Nuestra mirada debe estar en el Rey. ¿Quién perdonó nuestra vida? ¿Quién perdonó nuestros pecados? Levante su mano y diga conmigo, Jesús. ¿Quién va a cumplir el propósito de Dios en nosotros? Jesús. Nuestra mirada debe estar en Él. Tal vez encontramos imperfecciones en el camino, situaciones difíciles, pero todos aquellos que estamos en pacto con Jesús, nosotros seguimos adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, se levante lo que se levante, mi pacto es con el Señor, mi compromiso es con el Señor y nada ni nadie me va a apartar de lo que Dios tiene para mi vida. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree. La Biblia nos enseña de otros personajes, por ejemplo, Josué y Caleb. Josué y Caleb aprendieron a escuchar a Dios por encima de lo que la gente decía. Aprendieron a escuchar a Dios por encima de lo que ocurría a su alrededor. Cuando la generación de Moisés estaba a punto de entrar a Canaán, lugar donde se cumplirían las promesas de Dios. ¿Cuántos de aquí creen en las promesas de Dios? A ver, levante sus manos si usted cree en las promesas de Dios para su vida. Usted les está esperando, usted les está creyendo. Si usted cree y tiene a Jesús en su corazón, seguramente las va a alcanzar. ¿Alguien dice amén? Seguramente las va a alcanzar. Pero esta generación estaba a punto, la generación de Moisés estaba a punto de entrar a Canaán. Y la Escritura nos enseña que Moisés mandó 12 espías. Mandó 12 personas a ver esa tierra, a ver el lugar que Dios les daría, a ver la tierra que el Señor había preparado para ellos. Pero la Escritura dice en Números capítulo 14, versículos 2 y 4, la Escritura nos dice que 10 de los 12 espías dice que se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel
Y les dijo toda la multitud: mejor muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto que muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y mira lo que dice la palabra: decían el uno al otro: hagamos un capitán y volvamos a Egipto. Justo cuando estaban por entrar a la tierra de las promesas, justo cuando estaban en el límite de la tierra que Dios les quería dar, entró el desánimo. 10 de los 12 espías empezaron a causar desánimo, a murmurar entre el pueblo en contra de la tierra que Dios tenía para ellos, y la Escritura nos dice que todo el pueblo se desanimó. Toda una generación se quedó en el desierto, se quedó mirando de lejos la tierra que Dios tenía para ellos por escuchar al hombre y por no escuchar a Dios. Hay cosas donde hay asuntos que Dios te va a mostrar a ti y que tal vez no se los muestra a nadie más. Hay asuntos que Dios te va a revelar a ti que probablemente nadie más los va a entender. Pero con que tú lo escuches al Señor, con que tú lo creas, con que tú sigas adelante, siguiendo en pos del Señor, esa obediencia que tengas al Señor va a ser lo que provoque que se abra la puerta a lo que Dios tiene preparado para ti y para tus hijos en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? Ahora, toda esa generación se desanimó, pero mira lo que dice Números 14, versículo 24. Dice: pero mi siervo Caleb, y esto lo dijo el Señor. ¿Quién lo dijo? Diga conmigo: el Señor. Dice: pero mi siervo Moisés, Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Vamos a ponerle a este versículo su nombre. Usted va a levantar su mano y va a repetir su nombre. Usted va a decir: pero mi siervo. Dígalo otra vez: pero mi siervo, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo lo meteré, dice el Señor, en la tierra donde entró, y su simiente, su descendencia, sus hijos también la recibirán por heredad. Si tú te mantienes escuchando al Señor, si tú te mantienes con la mirada puesta en Jesús, por encima de lo que se levante, vengo a recordarte que Dios es un Dios que bendice por generaciones. Lo que empieza hoy va a trascender a tus hijos y a los hijos de tus hijos, porque así es nuestro Padre Celestial. ¿Alguien lo cree? Amén. Pero mire lo que dice este pasaje. Este pasaje dice que Dios señaló de Caleb, que en Caleb había un espíritu diferente. ¿Qué había en Caleb? Un espíritu diferente. Todos empezaron a murmurar, todos empezaron a quejarse, pero Caleb tenía otra actitud. Caleb tenía otra perspectiva. La gente dice que no se puede, pero Dios dice que sí se puede. La gente dice que hay gigantes, pero más grande es el que está con nosotros. La gente dice que hay murallas impenetrables, pero con nosotros viene el Dios de los ejércitos que va a demoler estos muros que están impidiendo nuestro ingreso. Y esta palabra también es para ti. No importa qué haya enfrente de ti, no importa cuán grande sea el gigante que te está intimidando, hay un Dios que va contigo, hay un Dios que va a cumplir su palabra, y hay un Dios que te va a meter a esa tierra de las promesas, y tus hijos van a heredar un legado de bendición por cuanto tú le creíste al Señor. Amén. ¿Alguien lo cree de todo corazón? Ahora, ¿cuál fue la clave de esta generación de Josué? Porque yo creo que Dios quiere restituir todo lo que el diablo te robó. Hay cosas que el diablo te robó, y hay cosas que por descuido perdiste, porque tampoco le podemos echar toda la culpa al diablo, ¿verdad? Pero hay cosas que por descuido perdimos, y hay cosas que el enemigo nos robó. Y Canaán significa recuperar el propósito. Canaán es como volver al Edén, donde empezamos a caminar en el propósito por el cual Dios nos dio existencia. El plan de Dios era Canaán, pero muchos nacimos en Egipto, o nos fuimos a Egipto como resultado de nuestras decisiones, por nuestra propia voluntad, por desconocimiento de la palabra, por ignorancia, por no conocer la palabra. Por muchas razones fuimos nosotros a Egipto, y Dios nos tiene que sacar de allá para meternos a Canaán, que simboliza el lugar donde empezamos a caminar en el propósito de Dios. Podemos pasarnos toda la vida en el desierto,
con la presencia del Señor, con la palabra del Señor, pero sin entrar al propósito. Canaán significa ese lugar de propósito, el plan por el cual Dios te dio vida, la razón por la que aún estás de pie, la razón por la que aún respiras. Y no me refiero a tener una profesión, no me refiero a tener una casa o un buen trabajo. Eso traspasa esas cosas. Eso traspasa bienes materiales. Hay algo que Dios hizo en ti o pensó en ti en el momento de crearte. Pero necesitamos llegar a Canaán. ¿Cómo podemos llegar a Canaán? El único que nos puede sacar de Egipto se llama Jesús. El único que nos puede sostener en el proceso se llama Jesús. Y el único que nos puede dar entrada a Canaán se llama... es el mismo. Entonces, si yo conozco a Jesús, estando en el mundo y Él perdona mis pecados, yo debo tener una relación de pacto con Él, porque si tengo una relación de pacto, en el desierto Él no me va a soltar. En el desierto Él va a estar en un proceso con mi vida. Imagínese usted que nos fuimos al mundo y nos enredamos con un alambre de púas. Y ese alambre de púas nos dio vueltas por todos lados y estamos completamente amarrados. El proceso de quitar ese alambre de púas va a ser doloroso. El proceso donde te va quitando el alambre y te jala hasta le vas a reclamar al Señor porque sientes que está siendo muy duro contigo. Pero te recuerdo que fuimos nosotros los que nos fuimos a Egipto y nos enredamos en las artimañas de este mundo. Y Dios, que es rico en misericordia, nos sacó de ahí y poco a poco nos va quitando esas púas, esos alambres que nos tenían amarrados, porque su deseo es que lleguemos a Canaán. Y es aquí donde nosotros debemos tener una relación de pacto con Él. Si yo tengo una relación de pacto con el Señor, nada me va a mover del camino, nada me va a mover de la voluntad, porque yo estoy en pacto con Él. Llueva, truena o relampaguee, yo sigo con Él. Que se cumpla lo que dice la Escritura, que las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos, porque nuestro amor por Dios es más grande que cualquier situación que podamos vivir en esta tierra. ¿Alguien dice amén? La Escritura habla, por ejemplo, del nuevo pacto en Jesús, en la sangre de Cristo. Diga conmigo, el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, Jesús, dijo el apóstol Pablo, que recibió esa revelación, dice que la noche que Jesús fue entregado, se sentó con sus discípulos y celebraron la cena, lo que conocemos como la cena del Señor. Y que estando ahí, tomó el pan y tomó la copa. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y este pan, dice, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Escuche, estaba en esa cena con ellos celebrando lo que conocemos nosotros como la cena del Señor, el pan y el vino. Son figuras de lo que representan. El vino representa la sangre de Cristo. Y el pan representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue partido. Pero Jesús dijo, háganlo esto en memoria de mí. Este es el nuevo pacto, está diciendo él. Este es el nuevo pacto y este nuevo pacto ya no va a ser con sacrificio de corderitos. Este nuevo pacto ya no va a ser en la sangre de machos cabríos que se sacrificaban en el altar. Este nuevo pacto es en mi propia sangre, dijo Jesús. Yo entro en pacto con ustedes, está diciendo el Señor, de dar mi vida, pero ustedes tienen que permanecer en mí. Porque está diciendo, hagan esto en memoria de mí. Y de hacerlo en memoria de Él, es decir, estar permanentemente en Él. Ahora, así como la circuncisión era una señal externa de un compromiso interno. De nada serviría una circuncisión externa si en el corazón no había un pacto con Dios. De igual forma, de nada sirve participar del pan y de la copa si nuestro corazón está lejos del Señor. Porque lo que nos hace entrar en pacto con Él no es participar solamente de la copa y el pan. Eso no nos santifica. Quien nos santifica es la verdadera sangre de Cristo derramada en la cruz. Cuando en mi corazón yo tengo esa convicción, yo estoy en pacto con Él. Yo permanezco en pacto con Él. Aunque en algún momento yo no celebre la cena del Señor, yo sé a quién le pertenece mi corazón y mi corazón le pertenece al Señor. Ahora fíjese lo que dice Jesús. Haced esto en memoria de mí. Y cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa,
la muerte del Señor anunciáis ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Escuche, les está diciendo el Señor, en este nuevo pacto ustedes deben permanecer hasta que yo venga, es lo que está diciendo. Lo que está diciendo no es una tradición religiosa, no es algo que tienen que hacer por tradición. Lo que ustedes deben tener es un convencimiento en su corazón de que hay una relación de pacto con el Señor. Y como estoy en pacto con Él, estoy activo sirviéndole, estoy activo anunciando la muerte hasta que Él venga. Y si Él no viene y yo muero primero, yo sé a dónde voy, porque mi fe ha sido puesta en el Todopoderoso. Alguien dice amén. Esta es una señal de pacto que Jesús dice. Entonces, entrar en pacto con Jesús no es simplemente venir a la congregación, sino que acá dentro, en nuestro corazón, saber que le pertenecemos al Señor. Tal vez entre semana no te reuniste en el grupo de vida, tal vez trabajas en un lugar donde el ambiente está tenso, donde todos roban, donde todos toman, donde todos dicen groserías, pero ahí en ese lugar en tinieblas tú permaneces en luz porque tú tienes un pacto con el Dios eterno. No importa aunque andes en valle de sombra o de muerte, tú estás en pacto con el Señor y el maligno no te puede tocar porque la mano del Señor te sostiene. Amén, denle un aplauso a Jesús. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la generación de Josué, Josué capítulo 5, versículo 10, hablando de que Cristo es quien perdona nuestros pecados, Cristo es quien nos transforma y Cristo es quien nos introduce en Canaán. Vemos en Josué capítulo 5, versículo 10, que la Escritura dice que estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron, ¿qué celebraron? La Pascua. Celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Esa Pascua, mis hermanos, era figura del sacrificio de Cristo. Esa Pascua se celebró cientos o miles de años antes de que Cristo muriera en la cruz. Pero esa Pascua era una figura de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz. Ellos celebraron, escuche, celebraron la Pascua para salir de Egipto. Celebraron la Pascua en el desierto y ahora estaban celebrando la Pascua antes de conquistar Jericó. La Pascua en Egipto para salir, la Pascua en el desierto para permanecer en el Señor y la Pascua en Canaán antes de la conquista de la primera ciudad llamada Jericó. En Egipto Dios hizo maravillas. Usted puede leer la Escritura y encontrar que Egipto se llenó, el agua se convirtió en sangre, la gente se llenó de piojos. A lo mejor ahorita algunos vienen de allá de Egipto. La gente se llenó de piojos, cayó llaga en los animalitos, hubo oscuridad y una serie de señales en Egipto. Pero solamente fue la sangre del Cordero la que le dio libertad. Usted y yo podemos vivir en Egipto todavía, Egipto espiritual, y recibir milagros, porque Dios es bueno. Escuche, una persona puede recibir un milagro aunque no tenga fe, aunque no sea un creyente. Una persona puede recibir un milagro aunque no tenga un compromiso con Cristo. Pero la única forma que nos permite salir de Egipto y llegar al propósito de Dios es entrar en pacto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? En Egipto Dios hizo maravillas, pero los israelitas salieron libres hasta que se celebró la Pascua. En el desierto ellos iban bajo la nube. Imagínense, caminando bajo una nube. Y en el desierto, en el Sinaí, ellos recibieron la tabla de la ley, las tablas de la ley. Esto puede ilustrarnos que uno puede estar bajo la nube de la gloria de Dios, experimentar la presencia de Dios. Uno puede conocer la Biblia, pero si uno no entra en pacto con el Señor, uno no puede avanzar en su camino. Es importante el pacto, es importante pedir perdón por nuestros pecados, es importante conocer la palabra, llenarnos de su presencia, pero más importante aún es tener una relación de pacto con el Señor. Porque la relación de pacto con el Señor es lo que nos va a dar entrada a la tierra de Canaán. ¿Estamos aquí?
podemos recibir milagros, podemos recibir la ley, podemos estar bajo la nube y pasarnos los próximos 40 años hablando en lenguas en el desierto si nosotros no tenemos un compromiso firme con nuestro Señor. ¿Qué significa Pascua? ¿Qué significa Pascua? Pascua significa pasar por alto. Diga conmigo, pasar por alto. Y haga una seña así arriba de usted, diga, pasar por alto. Pasar por alto. ¿Qué fue lo que pasó por alto? La Biblia dice que en las casas de los israelitas, donde celebraron la Pascua y pusieron la sangre en los dinteles, en esas casas, el espíritu de muerte pasó por alto. No tocó al primogénito de esa casa, porque en esa casa obedecieron la instrucción del Señor, sacrificaron el cordero, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, pusieron la sangre en los dinteles y se comieron el cordero y se mantuvieron dentro de la casa. Esta noche en algunas casas se escucharon gritos, se escucharon llantos, porque hubo primogénitos que murieron, pero en las casas que obedecieron al Señor, el espíritu de muerte pasó por alto, porque Dios guardó a esas casas. El que nos ha guardado es el Señor, el que ha guardado nuestra vida es el Señor. Cuando la sangre de Cristo cubre tu vida, cuando tienes la señal del Cordero en tu vida, el maligno no te toca. Se levantarán 1000 contra ti, pero saldrán huyendo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Éxodo 17, versículos 7 y 8. Dice, tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, o sea, en la puerta, donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ellos celebrarían la Pascua, imagínense este cuartito. Ellos con su familia. Moisés les dijo, maten un cordero y cuando lo maten, pongan la sangre en la puerta y después cómanselo. ¿Quiénes harían eso? Únicamente los que creyeran, porque era una instrucción. Moisés les dijo, Dios me dijo que esta noche va a pasar un espíritu de muerte para ejecutar sus juicios contra los dioses egipcios, pero nos ha dado una salida. La salida es que se reúnan en sus casas, sacrifiquen un cordero y la sangre la pongan en la puerta y después se coman el cordero y permanezcan ahí. Alguno pudo haber dicho, ese Moisés está loco, está deschavetado. ¿Cómo que matar a un cordero y poner la sangre? ¿Qué van a decir los vecinos que estamos ahí exagerando con la sangre en la puerta? Algunos pudieron levantar argumentos, pero los que obedecieron la instrucción y sacrificaron el cordero y pusieron la sangre en la puerta y comieron ese cordero, pudieron ser libres de la muerte, pudieron ser libres de la situación que vivió ese país en aquel momento. Dice Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13, que el Señor le dijo, porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas, ¿donde qué? Donde estéis, en las casas. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruirlos cuando yo vuelva. Ven para acá, Juan. Imagínese usted que aquí está Juan. Ven, hijo, tú ayúdame. Y aquí están ellos celebrando la Pascua. Ellos deberían estar en esa casa, dentro. Tenían que sacrificar el cordero, poner en la puerta la sangre y comerse el cordero. ¿Qué pasaría si de pronto vienen los cuates de él y le dicen, vente? ¿Qué pasaría si él se sale de la casa? ¿Qué pasaría? Si de pronto alguien le dice, no, hombre, deja a tu papá ahí, hombre, ¿qué está haciendo? Vente. ¿Qué pasaría con esta persona a la que sacan de la casa? ¿Estaría en cobertura? ¿Por qué? Porque había una señal en esa casa. O sea, ellos tenían que creer, yo tengo que permanecer en esta casa. ¿Sube, hijo?
Yo tengo que permanecer aquí. Porque va a pasar un espíritu de muerte y lo único que me puede guardar del espíritu de muerte es mi obediencia al Señor, es comerme el cordero. O sea, el cordero no iba simplemente a ser sacrificado, sino que se lo tenían que comer y la sangre puesta en los dinteles de la puerta. Hay situaciones que se levantan para apartarte de la casa del Señor y sacarte de cobertura. Estando en una casa, estás sin cobertura, porque en esa casa hay alimento. En esa casa hay palabra que nutre tu vida. En esa casa hay oración, hay cuidado. Pero habrá situaciones que se levantan para apartarte de esa casa. Situaciones que se levantan, algún problema económico, alguna situación que viviste con alguien más, alguien que se pone a hablarte de otras personas para que te decepciones y te alejes. Diversas situaciones se pueden levantar para tratar de sacarte de cobertura. Pero resístete. Pero por más que te jalen, por más que te digan, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Vas a permanecer, pero te van a decir, vente, mira, acá la comida está sabrosa, acá la comida está mejor. ¿Qué vas a hacer tú? Permanecer, porque Dios te plantó en una casa, Dios te puso en un lugar espiritual, tienes alimento, tienes cobertura, tienes la presencia de Dios, solamente es cuestión de permanecer y Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Mira, solitos se bajaron. Dile al que está a tu lado que nada te aparte del camino del Señor. Señor, alguien dirá, pero el Señor está en todas partes. Y es verdad, Dios está en todas partes, pero no en todas partes recibes alimento espiritual. No en todas partes recibes una impartición de su presencia. No en todas partes hay un cuidado sobre las ovejas, sobre las personas que llegan a la congregación. ¿Está aquí conmigo? Éxodo 12:14 dice, y este día será memorable y lo celebraréis, como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. O sea, ellos lo celebraron en Egipto para ser libres. Pero en el desierto tenían que mantenerse celebrando la Pascua. El desierto era difícil, pero ellos tenían que estar celebrando la Pascua. Y la Pascua era una fiesta. ¿Qué era? O sea que cuando se reunían para celebrar al Cordero, para sacrificarlo, había gozo, había júbilo, había danzas, había celebración. No era un funeral, era una celebración de que el Señor les había dado libertad. ¿Sabe que una evidencia de que permanecemos en libertad es el gozo que permanece en nosotros? Es el gozo que nos sostiene, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hace un tiempo el Señor perdonó mis pecados y tengo gozo. Vengo en el camino, se presentó una dificultad, pero el gozo nada me lo puede quitar. Me río del problema, me río de la adversidad, me río de las circunstancias, porque sé que entre más grande el problema, mayor será mi victoria. Hay algunos de aquí que se van a levantar en el nombre del Señor. Van a empezar a celebrar. Van a ver la victoria. Van a celebrar en Canaán la victoria que Dios les está dando. Amén. ¿Cómo puede alguien celebrar con gozo cuando está en un desierto? Solamente cuando hay convicción acá adentro. Oye, te quedaste sin trabajo y ya no tienes la cara de amargado que antes tenías. ¿Qué te pasó? ¿De cuál estás fumando? No estoy fumando de ninguna. Lo que pasa es que acá adentro traigo un gozo que no puede parar. Traigo un gozo que nadie me lo puede robar. Yo celebro en medio del problema porque mayor es el que está conmigo. ¿Alguien dice amén? Oye, pero ¿por qué sigues yendo a la iglesia si ya perdiste el trabajo, si ya perdiste la casa, si ya perdiste el coche, ya perdiste todo? Sí, todo esto me lo dio Egipto, pero ahora voy por lo que el Señor tiene para mí. Y lo que Dios tiene para mí es mucho mejor. Amén.
Yo declaro sobre tu vida que todo lo que en el camino perdiste, todo lo que se quedó en Egipto, te será restituido en la tierra de Canaán, en la tierra donde mi Padre tiene su propósito perfecto para tu vida. Dile al que está a tu lado, por eso no te distraigas. Y dile, no le hagas caso al chanclas, ni a la chancluda. Ahora escuche, la Pascua es señal de un nuevo comienzo. Diga conmigo, nuevo comienzo. Levante su mano y diga, en Cristo hay un nuevo comienzo. Mire lo que dice Éxodo 12, versículo 1 y 2. Literalmente, el calendario hebreo comenzó a contar a partir de la salida. Literalmente. Éxodo 12, 1 y 2 dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Está diciéndoles el Señor, yo estoy haciendo con ustedes una nueva historia. 430 años quedaron atrás, olvídense del pasado porque a partir de este momento comienza a contar, comienza a correr. Los mejores años de tu vida apenas van a comenzar. El tiempo de restitución apenas va a empezar. El tiempo de bendición apenas va a llegar. Es verdad que en Egipto construiste casas, tuviste empleo, realizaste algunas cosas, te las tuve que quitar porque a partir de ahora comienza lo que Dios va a hacer en tu vida. Y lo que Dios hace en tu vida es algo que permanece, es algo que no se desvanece. Es algo que el diablo no te puede quitar. Es algo que vas a dejarle como legado a la siguiente generación. Alguien dice amén. A partir de ese momento comenzó a contar. Juan 10:10 dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Pastor, pero yo tengo vida, me palpita el corazón. Esa es la vida biológica. De la vida que Jesús habla es la vida Zoé, la vida plena, la vida que produce gozo de adentro para afuera y no necesitas algo de afuera para que te goce adentro. Hay un gozo adentro que es permanente, que es una convicción que te sostiene en medio de la adversidad. ¿Alguien dice amén? La Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y alguien dijo, las otras viejas pasaron, ¿verdad? Pero no, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Es verdad que en el pasado pudimos haber hecho cosas vergonzosas, pero un día Cristo vino a nosotros, perdonó nuestros pecados, nos abrazó con su amor, con su gracia, y a partir de entonces nuestra vida comenzó a contar. Eres nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Lo que me encanta de mi Señor es que dice en Miqueas, el profeta Miqueas dice, ¿qué Dios como tú, que perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades y las manda al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos? Mira lo que hace el Señor, toma nuestros pecados, los manda al fondo del mar y pone un letrero que dice, prohibido pescar. Diga conmigo, prohibido pescar. Levante su mano y diga, está prohibido pescar en el pasado porque mi mirada está puesta en el futuro. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, me veo en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Ahora levante su mano y muévala y diga, me veo en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Me veo en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Me veo, a ver quién puede rapear, y me veo mejor de lo que estoy ahora. Y no te verás mejor por una cirugía plástica que tienes agendada, sino que te verás mejor por el gozo del Señor que va a cambiar todas las circunstancias que estás viviendo. La Biblia dice, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús. Habla de estar. Por eso el pacto es importante. Un día recibí a Jesús, pero me mantengo en Él. Se levantaron adversidades, pero yo sigo en Él. Se levantaron situaciones, pero yo sigo en Él. Y el diablo vino con todas sus fuerzas, me mandó a mi suegra, pero yo sigo agarrado del Señor. Porque de pronto andas como en valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Pero dice que ninguna condenación. Es probable que el diablo trate de recordarte tu pasado. Pero cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Cada vez que el diablo te quiera engañar de cosas del pasado, dile: tú cállate, miserable diablo, porque tú no tienes esperanza ni salvación. Te recuerdo que tu futuro es el lago de fuego, mientras yo estaré en la eternidad con mi Padre Celestial. ¿Alguien lo cree? Amén. Por eso es importante estar en Cristo. Y déjame decirle 3 cosas por las que ellos celebraron la Pascua. 3 cosas. Número 1, escuche, ya habían celebrado la Pascua para salir de Egipto. Sus pecados perdonados. Ya habían celebrado la Pascua en el desierto. El proceso aprobado. La palabra hecha carne y no una doctrina, sino una vida, un estilo de vida en la persona. Pero para entrar a Canaán, la tierra del desarrollo, el lugar que conquistarían primero se llamaba Jericó. Antes de la primer conquista, ellos celebraron la Pascua. ¿Por qué celebraron la Pascua? Número 1, por honrar a Dios levantando ese altar. Antes de recibir, ofrezco. Antes de conquistar, doy gracias. Antes de tener la victoria, celebro por anticipado. Cuando venimos el domingo a la iglesia, venimos a celebrar por anticipado la victoria que tenemos en esta semana. No me escucharon de este lado, pero yo digo que cuando vienes el domingo y te pones a celebrar y te pones a danzar y te pones a gritar, es porque estás seguro de que mañana lunes y el martes y el miércoles vas a ver cosas extraordinarias de parte del Señor. Todavía tus ojos no los ven, todavía no lo tocas, pero ya estás seguro. Acá adentro hay algo que te hace palpitar y vibrar, sabiendo que las mejores cosas están por ser derramadas sobre tu vida. Por eso, aunque ayer tuviste una mala noticia, hoy estás celebrando, hoy tienes gozo, hoy gritas de alegría porque sabes que Dios te va a dar la victoria. Amén. Entonces, antes de conquistar, ellos levantaron el altar, el holocausto, la Pascua. Número 2, celebraron la Pascua en los llanos de Jericó para reconocer que fue la obediencia a Dios de celebrar la Pascua, sacrificando el cordero y comiéndoselo, lo que los liberó de Egipto, lo que los sostuvo en el desierto y lo que los iba a dar entrada a Canaán. Habla de un reconocimiento que es a Dios. Dios, fue gracias a ti. Dios, tú me sacaste de Egipto. Dios, tú me sostuviste en el desierto. Y Dios, eres tú el que me va a dar entrada a esta nueva temporada.